Estimados profesores, reciban el cordial saludo. Quien les habla, el profesor Cristian Salvador Coveñas, en esta oportunidad para poderle brindar los alcances para el desarrollo de la sesión virtual número 8, correspondiente al área curricular de comunicación dirigida a los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario. En esta oportunidad la competencia que vamos a trabajar es la de escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Y la capacidad es la de utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyan al sentido de su texto. Es importante señalar que el desempeño precisado que vamos a abordar es el de utilizar recursos gramaticales y ortográficos que contribuyan al sentido de su texto. Es aquí donde tenemos que puntualizar que vamos a preocuparnos mucho porque los estudiantes utilicen adecuadamente las reglas ortográficas y los signos de puntuación. Y esto vamos a verlo a través de el desarrollo de su producto sugerido. En este caso será un texto escrito narrativo. Siguiendo con la secuencia de los campos temáticos, vamos a continuar hablando del movimiento del romanticismo, ¿no? Y vamos a centrarnos en la figura de Ricardo Palma, con su obra Las tradiciones peruanas, y vamos a centrarnos en una de esas tradiciones, que es la de El Cristo de la Agonía. Es importante señalar que para iniciar esta sesión es importante indicarles cuál es el título, cómo hemos designado esta sesión, y eso es Conocemos nuestras tradiciones bajo la pluma de Palma, ¿no? Es aquí donde vamos a considerar Ricardo Palma y vamos un poco a puntualizar de qué manera Ricardo Palma fue un recopilador de aquellas historias que se contaban sobre el Imperio Inca, sobre aquellas anécdotas o sucesos pintorescos que ocurrieron durante la emancipación y, ¿por qué no?, algunas historias o situaciones que se presentaban durante los primeros años de la República en nuestro país. Entonces, vamos a ver cómo Ricardo Palma de alguna manera difundió todas estas historias. Y vamos a hacer un contraste con lo que es nuestra realidad. Hoy en día nos permitimos poder difundir estas historias, estos relatos que de alguna manera pueden ser muy pintorescos acerca de nuestra sociedad. Inmediatamente los jóvenes van a visualizar la imagen que vamos a ver y es probable que reconozcan al personaje. Estamos viendo a Ángel David Revilla, más conocido como Dross. Él es un importante youtuber en esta plataforma que nos ofrece YouTube y es una persona que de alguna manera ha tenido un gran impacto por ser ese comunicador que ha permitido informarnos acerca de historias que muchas veces pueden haber sonado bastante peculiares o incluso hasta perturbadores, como así lo califica, ¿no? Buscando ese impacto dentro de la audiencia. En este video que vamos a observar, vamos a ver una situación que se presentó muy poco peculiar, ¿no? Muy poco usual, perdón, en cuanto al trabajo que realiza Ángel David Revilla. Había subido él un material a la plataforma virtual, a la plataforma YouTube, pero a las pocas horas retiró el video. Ahí nos van a indicar, ¿no? Esto causó gran revuelo entre su audiencia, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Algunos hablaron de conspiraciones, algunos hablaron de amenazas al youtuber, algunos hablaron incluso de que alguien había hackeado su cuenta, pero él después salió y habló y mencionó de que había sido producto de un error, ¿no? Él consideró que su video no era oportuno y que prefería para su audiencia darles un trabajo de calidad, ¿no? Entonces, el youtuber que hace esta especie de reconocimiento, que ensalza la figura de Dross, se va a permitir hacer a resaltar, ¿no? Cómo asume el rol de un youtuber y cómo siempre busca que el material sea de calidad para su audiencia, ¿no? Es algo que reconoce este youtuber y lo elogia y le transmite su admiración, ¿no?, por el trabajo que realiza. Entonces, al finalizar el vídeo, ya que hemos conocido un poquito más a Dross, va a ser importante conversar con los chicos, interactuar, y si ellos conocen algún otro youtuber,
aparte de Dross, de que suele relatar estas historias donde mantiene a la audiencia en suspenso, ¿no? O si recuerdan alguna historia que ellos hayan escuchado y que consideren si es que era verídica o no la información que oyeron en algún momento. ¿Y qué requisitos debe tener una historia para ser calificada, como lo dice Dross, perturbadora, ¿no? ¿De qué requiere, no? Y va a ser importante porque cuando abordemos el soporte teórico, creo que es oportuno señalar este material porque podemos ver tres aspectos que ve este organizador gráfico, ¿no? Por un lado, el contexto en el cual se difundió el trabajo de Ricardo Palma. Vemos también la biografía, ¿no? Con aspectos muy importantes dentro de su vida, y se centra también en lo que fueron las tradiciones peruanas, ¿no? Qué características tenía, cuál la importancia de esta producción literaria. Seguidamente vamos a desarrollar lo que es la lectura del Cristo de la Agonía. Se ha ambientado, hemos tratado de que estas 4 diapositivas, ¿no? Estén ambientadas con imágenes que nos permitan hacer de alguna manera más entendible el relato. Se recomienda que podamos hacer interacción con los estudiantes a través de una lectura participativa y que de repente el profesor también pueda tener inserciones dentro de la lectura para poder dinamizar mejor la información, ¿no? En cuanto a este texto. A modo de resumen, el Cristo de la Agonía nos relata la historia de Miguel de Santiago, que entre buscar la perfección de su obra termina asesinando a quien fue su modelo, ¿no? El modelo se trataba de pintar un Cristo, pero al ver que el modelo no expresaba dolor en su rostro, decidió asesinarlo, lo mata, y en el momento del sufrimiento es donde él puede terminar y culminar su pintura. Entonces va a ser una historia bastante espeluznante, hasta macabra podríamos decir, pero es parte de las tradiciones, es parte de la temática que difunde Ricardo Palma en sus escritos. Y tomando esa referencia dentro de esa tradición, dentro de lo espeluznante que puede haber resultado esta historia, justamente vamos a iniciar el trabajo de nuestro producto. Vamos a observar, primero vamos a plantear esta interrogante. Podemos indagar en nuestra historia a través de sus leyendas urbanas. He centrado en una historia muy peculiar porque si en algún momento tenemos la oportunidad de visitar Lima, hay una casa que siempre ha causado mucho misterio, incluso algunos la califican como embrujada, que es la Casa Matusita, que se encuentra en el centro de Lima. Entonces, vamos a ver un vídeo en el cual nos va a relatar tres posibles, o bueno, 3 historias que relatan el origen de esta casa y por qué esa situación macabra de calificarla como embrujada. Bien, es probable que también los profesores cuando intervengan con este video, al interactuar con él, al finalizar puedan hacer la retroalimentación recordando de repente, de acuerdo a nuestro ámbito, en el lugar en el que nos encontremos trabajando en el sistema FAP, de que podamos recopilar alguna información de las historias propias del lugar, ¿no? Ya sean historias sobre alguna casa o sobre algún recinto o sobre algún resto arqueológico o, ¿por qué no?, sobre algunos encantos que tiene, ¿no?, su entorno. Va a ser importante que recopilemos esa información. Entonces, y podemos, ¿no?, a la par, de repente reforzar esta idea con las siguientes interrogantes. ¿Has escuchado hablar de los creepypastas? Es importante aquí tener en cuenta la definición, el concepto de creepypastas. Las creepypastas son aquellas historias que vienen circulando a través de la web, a través de la internet, que de alguna manera provocan cierto espanto o incluso temor en cuanto a la audiencia, ¿no? Muchas de ellas son creadas, pero tratan acerca de personajes que son muy cercanos a nosotros, como pueden ser algún dibujo animado, algún juego virtual o de repente alguna situación que podemos visualizar en el día a día. Entonces las creepypastas cuentan estas historias ocultas, estas historias algo, vamos a decir, tétricas, ¿no? Sobre algunos eventos que nos rodean. Vamos a calificarlas si son reales o no. Hay incluso algunos vídeos en la plataforma virtual del YouTube que mencionan de que algunas creepypastas en verdad terminaron siendo ciertas. Algunas historias terminaron siendo ciertas.
¿Qué otras leyendas urbanas conocemos, ¿no? Justo lo que les decía, esa interacción de poder situar, ¿no?, al estudiante en el ámbito en el cual se encuentra, ¿no? Conoce algún espacio virtual donde se relaten estas historias. De repente en la internet ellos conocen otros espacios, vamos a decir, canales de YouTube en la cual difundan este tipo de historias macabras. Y vamos a hacer al finalizar, para cerrar esta parte, para iniciar ya el producto en sí, hacer un contraste entre lo que ha sido o lo que es hoy en día lo que se difunde en internet con lo que fueron las tradiciones peruanas de Palma en su momento, ¿no? Bien. Es importante que previo a señalar a los estudiantes cuál va a ser el producto que esperamos, podamos establecer este ejemplo, ¿no? Si ustedes pueden visualizar, está separado se ha fragmentado el texto en 3 partes y cada una de las partes señala la introducción, en primera instancia, al nudo y al desenlace. Ustedes pueden incluso darles mayor alcance porque hay una breve explicación de cada uno de los componentes. Va a ser importante también que los estudiantes coloquen un título sugerente, ¿no? Un título atractivo, un título que llame la atención al lector, ¿no? Para poder indagar en cuanto a la información. En este caso, Despertando después de la muerte, nos habla de los hechos de la hipersomnia primaria que se menciona en cuanto a que algunas personas, al no mostrar señales de vida o signos vitales, los declaran por muertos. Y se ha demostrado incluso de que muchas personas sufrieron este trastorno y provocó que fueran enterradas vivas. Entonces, la historia en sí sugiere eso enigmático, ¿no? Eso misterioso, eso macabro que puede señalarse. Y eso es lo que vamos a pedirles a los chicos. Si ustedes ven, esa estructura tiene 3 partes. No es necesario que los chicos encuadren, ¿no?, y señalen con flechas. Suficiente, recomiendo, de que puedan de repente utilizar un color para cada uno de esos párrafos. Es decir, un color para la introducción, un color para el nudo y un color para el desenlace. Y también, ¿no?, siempre sin olvidar que los chicos coloquen un título sugerente. Y de esta manera también nos va a permitir evaluar, ¿no?, y poder apreciar exactamente la estructura que el estudiante ha desarrollado en su escrito. Ellos elaborarán un creepypasta, una historia, una leyenda urbana. Ellos pueden incluso recrear, ellos incluso pueden inventar, ¿no?, añadiendo situaciones que ellos hayan escuchado y aumentando, adicionando ciertos elementos que permitan que su narración sea más tétrica del usual. ¿Y por qué no señalarlo en este tiempo de pandemia que se ha hablado? Por ejemplo, la otra vez escuchaba por uno de estos vídeos que difunde la internet, por ejemplo, un caso de que un tipo comercializaba con su sangre contaminada, ¿no?, que había sido él infectado con el COVID-19. Entonces, ese tipo de historias que a veces suena hasta espeluznante, se aprecia por la internet. Entonces, ellos pueden recrear y pueden construir una historia muy, muy interesante, ¿no? Sería importante que ellos tomen en cuenta la rúbrica para que puedan estructurar sus textos escritos narrativos y tomen en cuenta qué deben de ellos considerar en su producción, ¿no? Siempre al finalizar es oportuno entregarles un material, algunos links que les va a permitir tener un mejor panorama y también para los jóvenes, los estudiantes, tengan un complemento a la información que podamos brindarles en nuestras sesiones virtuales. Bien, espero que estos alcances les permita a ustedes trabajar de la mejor manera y sacar el provecho en cuanto a las sesiones virtuales que tenemos con nuestros estudiantes.